Anoche estábamos hablando con los grupos de hombres y mujeres, tuvimos un tiempo muy lindo y estábamos hablando de cómo queremos ser santos, cómo queremos tener una relación con Dios, que queremos avanzar en eso, ¿cierto? Me pongo a veces a pensar en las personas de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, como personas como Abraham y Moisés, como Noé, que tenían como una relación con Dios especial. Y lo que a veces me tengo que recordar, porque parece como imposible, pero Dios no tiene favoritos. Lo que Él quiere es que cada uno de nosotros tengamos ese tipo de relación con Él, una relación con Dios especial. En Juan 15 dice, yo los llamo siervos. Entonces está hablando Jesús. Dicen, no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Entonces Jesús, cuando Él nos ve a nosotros, Él nos mira como amigos. Entonces Él nos invita a cada uno de nosotros en esta relación que más profunda, que nosotros podemos ser más cercanos a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que muchas veces tenemos nosotros? No es en cuanto de Dios que no nos escogió, que Dios no nos mira, que no se fija en nosotros, sino que el problema que tenemos nosotros es la parte de nuestra participación, que nosotros necesitamos tener una participación en relación hacia Dios. Lo que vamos a estar viendo hoy es cómo ser un amigo cercano de Dios, que nosotros queremos ser un amigo cercano de Dios. Vamos a ver 3 características de un amigo de Dios. Y lo vamos a ver por medio de Santiago capítulo 4, empezando en el 1 y vamos a terminar en el versículo 10. Pero la primera cosa que vamos a ver es que un amigo de Dios, no solo alguien que conozca de Dios, pero alguien que conoce a Dios, va a buscar la voluntad de Dios. Entonces, Santiago, Dios está hablando por Santiago y está hablando a las iglesias por todos lados, incluyendo la de nosotros, ¿cierto? Y está hablando un poquito fuerte. Van a ver que en el primer versículo, y prácticamente todo el pasaje es un poco fuerte, y dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Entonces está viendo, cuando está hablando de guerras, no está hablando de guerras físicas, sino que las guerras dentro de la iglesia estaban hablando, usando su lengua en formas que no deberían. Sabemos eso porque el contexto del 3, si recuerdan, estamos estudiando el capítulo 3, de que todos nosotros tenemos una lengua, podemos hablar, tenemos un regalo bastante grande que Dios nos dio. ¿Y qué pasa? No lo podemos controlar. Pues lo único que lo puede controlar es Dios mismo, pero muchas veces no lo dejamos controlarlo. Entonces lo que está pasando, viendo el contexto, es que está hablando a las iglesias que están destruyendo. Hay un caos en las iglesias por la forma que se están tratando uno al otro. Entonces lo que dice Santiago, en vez de ir viendo cada caso, él va directamente como el problema que hay. Dice, no es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Pasiones es una palabra neutral, ni bueno ni malo, así empieza por lo menos. Podemos tener una pasión bastante bueno, pero se convierta en malo cuando nosotros llevamos algo que fue una buena idea, tal vez usado para Dios, y lo llevamos y lo usamos para nuestro bien. Entonces lo que sale de eso, cuando estamos concentrados en nosotros mismos, lo único que sale de eso son conflictos, son guerras espirituales aquí adentro que vemos que están surgiendo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Las pasiones de nosotros muchas veces empiezan fácil, pero cuando crecen, se convierten en mucho. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, si estamos buscando ser amigos de Dios, tenemos que primeramente someter nuestras pasiones. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver en el versículo 2, que dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no lo pueden obtener. No lo quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Entonces están viviendo como que si no hay un Dios. Tienen una pasión que tal vez era bueno, pero no fueron directamente a Dios para pedir consejo ni nada. Dice al final que no pidieron nada de Dios.
Entonces tiene una pasión que ya se convirtió, si se da cuenta que no es algo normal, no es algo, eso sería bonito. Ahora el enfoque total es en tu pasión. Eso tiene que pasar y no me importa lo que pasa a las demás personas, mi pasión, lo que yo quiero que pase, eso va a pasar. Entonces lo que pasa es, no pusieron atención a lo que Dios quería. Yo tengo que someter mis pasiones, yo tengo también que someter mis derechos a Dios, lo que yo quiero, todo lo que yo estoy pensando, tengo que primeramente llevarlo a los pies de Cristo y pedirle, ¿cómo es que tú quieres que sea mi vida? Mis pasiones, todo, no tenemos que solo actuar en las cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas que nosotros queremos no son buenas, pero a veces sí. Aquí tenemos como una promesa, ¿cierto? Que no tienen porque no oraron, no lo pidieron a Dios. A veces, yo creo que tal vez estoy hablando a mí misma ahorita, es que cuando yo oro una forma donde, bueno, lo que Dios quiere que sea lo que Dios quiere, así no tengo ningún derecho de estar orando ni nada. Es como orar sin fe, básicamente. Estás orando, pero la verdad sientes que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer y entonces ¿por qué vamos a orar? Pero aquí vemos que hay unas cosas que no las tenemos porque no oramos por ellas. Entonces Dios tiene un interés muy grande acerca de la oración. Nosotros deberíamos tener eso también, de creer, si yo estoy orando, cosas van a ser diferentes. Yo creo que muchas veces no ponemos el tiempo en oración que debemos porque nosotros no creemos que funciona la oración. Qué triste eso. Dios nos llama a hablar con Él. Él quiere esa relación. Entonces muchas veces necesitamos esa parte de pedir con fe, pero tal vez están pensando, igual que ellos, me imagino, pero yo he orado. Y nada pasa. Mira el versículo 3 dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces ahí como el nivel, ¿cierto? Que, a veces oramos por cosas, pero no son buenas para nosotros, o tal vez estamos orando en una forma incorrecta, y Dios va a decir que no. Entonces tenemos eso también, que dice, y cuando piden, que no tienen porque no piden, pero al otro lado, aún cuando están pidiendo, lo están haciendo mal. Tengo que someter mis pasiones, tengo que someter mis derechos, tengo que someter mi voluntad. Eso, hace 2 semanas tuve la oportunidad y nos dimos cuenta que había otro apartamento que era mejor que la nuestra. Por el mismo precio íbamos a tener más espacio. Entonces empezamos a orar y pedirle a Dios, ¿será que eso puede ser algo que deberíamos hacer? Y yo, pensando que yo era tranquilo, ahí nomás, pidiendo a Dios su dirección. Y después no funcionó. No podíamos mudar. Y ahí me di cuenta de mi pasión. Había avanzado, o mi idea, mi deseo, había pasado a una pasión que no era bueno, porque ahí me molesté con ellos, empecé que todo era injusto, que no nos habían tratado bien, y por medio de mi esposa y Dios, que por medio de la oración, pude ver que, está bien, y no nos maltrataron, es completamente justo, está bien, pero la idea es que fue algo que pudo ser una bendición, pero la tomé como que si fuera algo que yo merecía. Y eso es lo que hacemos con nuestros deseos y nuestras pasiones, que lo llevamos a una cierta manera, algo que es bueno, lo llevamos que tiene todo que ver con mí mismo. Eso no es correcto. Por eso tenemos que someterlo todo a Dios, porque lo que Dios quiere para nuestra vida, lo mejor para nuestra vida, es que no seamos concentrados en nosotros mismos para todo lo que queremos, esto quiero y esto, sino que mi deseo es para la gloria de Dios. Entonces, por eso necesito someter mis pasiones, mi voluntad y estar viviendo en buscar la voluntad de Dios en cada área. También tengo que confiar en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque somos malos, porque somos pecadores y aún siendo hijos de Dios estamos yendo en contra de Dios. Vamos a leer el versículo 4, dice, gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces, ahí empieza con la gente adúltera.
parece bien fuerte. Eso tal vez recuerden de los profetas del Antiguo Testamento que hablaban bastante de eso, el pueblo de Israel. Entonces lo que dice la palabra es que para ayudarnos como comprender la relación entre Cristo y la iglesia, Cristo y el pueblo de Dios, es que nosotros somos como la novia de Cristo. Estamos en preparación para una boda que es en el futuro. Pero ¿qué pasa ahora en este tiempo de espera? Nosotros somos muy infieles, aún siendo cristianos, aún siendo así, nosotros no ponemos más atención, nos ponemos más involucrados en el mundo que con Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso empieza gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Dios ve las cosas muy rectas. Nosotros tal vez vemos bastante gris, pero Dios lo ve en negro y blanco. ¿Estás viviendo para mí o no? ¿Estás poniendo tus prioridades? ¿Estás poniendo todo tu enfoque en cosas que valoran el mundo en vez de las cosas que valoran Dios? Entonces Dios no ve eso como un acto ahí normal, así suave, sino que Él lo ve como un acto en contra del reino de Dios, porque así lo es. Si nosotros no estamos usando nuestras vidas para el reino de Dios, entonces lo que estamos haciendo es una oportunidad fallada. Porque nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una oportunidad para servir a Dios, para vivir una forma que marca la diferencia. Por eso la iglesia de nosotros se llama Impacto. Eso queremos hacer cada uno de nosotros, individualmente, haciendo un impacto en donde estamos, pero juntos como un equipo, haciendo un impacto increíble, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos nosotros, pero en vez de eso muchas veces vemos que somos así como dice Santiago, hablando de la iglesia, es que ahí siempre ha sido un problema eso, de que hemos un conflicto entre nuestro deseo de amar a Dios, pero nuestro deseo de solo ir a andar sin problema en este mundo, y no lo deberíamos tener. Entonces dice, si algún quiere ser amigo de este mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Lo primero que vamos a hacer es, tenemos que vamos en contra de Dios. Entonces estas son las cosas malas. ¿Por qué tengo que confiar en la gracia de Dios? Es porque la primera cosa es que yo soy una persona adúltera, que yo pongo mis intereses en las cosas que no debo hacer. También quería leer, antes de mover, quería mostrarte un poquito de cómo es en Apocalipsis, el último, ya cuando viene Cristo para nosotros. Apocalipsis 19, 7 a 8 dice, alegrémonos y regocijémonos, démosles gloria. Ya he llegado el día de las bodas del Cordero, su novia, y ha preparado, y se le ha concedido vestiduras de tela de lino fino, limpio y resplandente. Y ahí explica abajo, dice, el lino fino representa las acciones justas de los creyentes. Entonces, si se pueden imaginar, nosotros viviendo aquí las cosas, en la boda siempre se pone mucha atención al vestido de la novia, que es blanco y así. Pues nuestras vestiduras ahí en el cielo con Cristo va a ser las cosas que hicimos para el bien. Hicimos las cosas que hicimos en esta tierra antes de llegar en preparación para la boda. Lo que vamos a estar viendo en el cielo son las cosas que hicimos para Dios, no para la salvación, sino un amor grande por un Dios que nos salvó de todo. En versículo 5 vemos un poco más del problema que hay en nuestro corazón, que no dejamos que el Espíritu nos controle. El versículo 5, si lo miran ahí, dice, o creen al Espíritu que hizo, o creen que al Espíritu dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Entonces lo que pasó cuando recibiste a Cristo, cuando pediste perdón por tus pecados, recibiste a Cristo como tu único Señor y Salvador, Dios te marcó con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesitamos la garantía de que no íbamos a perder la salvación porque cada día pecamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Nosotros tenemos que matar a nosotros mismos en de que no vamos a estar viviendo por nuestros deseos pecaminosos, porque nosotros queremos que el Espíritu Santo vive por nosotros. Vimos en Gálatas hace unos meses de que íbamos a vivir por el Espíritu, por amor, fe, paciencia, bondad, que nuestra vida sea una reflexión de Cristo. Entonces cuando nosotros estamos viviendo para nosotros mismos, el mundo no va a ver a Cristo. Dios se complace en ver a Jesús. Nosotros en cubrir el Espíritu Santo que refleja a Jesús, solo estamos mostrando
al mundo nosotros mismos. Eso no sirve de nada. Lo que necesitamos es vivir en una forma donde no estamos yendo contra Dios, que estamos dejando al Espíritu Santo que nos controla y que podemos vivir en una forma que vale. ¿Por qué no vivimos por el Espíritu Santo? Es por el orgullo. ¿Por qué? Porque en no seguir al Espíritu Santo, estamos diciendo que yo puedo yo solo. Por eso yo puedo empezar días, meses, sin andar leyendo la Biblia, sin andar en oración, porque lo que yo estoy diciendo, aunque tal vez no le diría con mis palabras, es que yo puedo solo sin la ayuda de Dios. Pero no es cierto. Entonces lo que estamos haciendo, estamos rechazando a Dios y la ayuda que Él da por mi orgullo que yo tengo. El versículo 6 dice: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Porque eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, en todo esto, Dios, creo que andábamos hablando un poquito anoche también, de que Dios pone el estándar bastante alto, ¿cierto? Él es santo, dice Dios que es santísimo, Él quiere que nosotros seamos santos. Es un estándar bastante alto. Pero lo que nos dice la palabra es que Él nos da gracia. Es tan importante. A veces ponemos mucho el énfasis de gracia cuando somos lejos de Dios sin la salvación. Eso necesitamos la gracia. La gracia de Dios viene en 2 pasos, si lo queremos pensar así. La gracia de Dios en paso 1 es que mandó a Jesucristo a morir por nosotros, porque sin Él ni podemos entrar a esta vida donde estamos tratando de vivir una vida correcta. Entonces, paso primero, la gracia de Dios es de que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, murió y resucitó por nosotros. Ok, recibimos a Cristo y ahora, ¿qué pasó? Tenemos la marca, tenemos el título, por decirlo así, de santo, pero no tenemos el carácter. Entonces tenemos el puesto en el negocio, pero no tenemos cómo manejarlo. Entonces lo que Dios nos da es aquí está el estándar, yo quiero que vives de esa manera, pero yo sé que no lo vas a poder hacer de un solo, entonces lo que yo te voy a dar es gracia cada día. ¿Por qué? Sin gracia, ¿qué pasa? No vamos a poder avanzar el día 1 en el trabajo de ser hijo de Dios. Voy a fallar, y si yo fallo en el primer día sin la gracia de Dios, ahí me quedo muerto, literalmente. Entonces lo que Dios me da es gracias para decir: ok, aprende de qué hiciste, arrepiéntese del pecado, y yo te doy la gracia para vivir mañana más santo que ayer. Entonces la gracia de Dios es muy importante para la salvación, pero lo necesitamos cada día. Entonces cada día necesitamos dar gracias a Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tener paciencia en mí, porque yo soy alguien que no aprende muy rápido. Necesito tu gracia cada día para avanzar en este mundo. Entonces Dios nos da la gracia, pero ¿cómo lo vamos a recibir? La única forma que lo vamos a recibir es, como dice el versículo, que es un versículo de los Proverbios 3:34, Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, lo que está diciendo en la palabra es que si yo ando en mi orgullo día tras día, yo no voy a poder recibir la gracia de Dios que Él me da. Qué fuerte, ¿cierto? Porque no lo voy a andar buscando y Dios no me lo va a dar. Entonces mi primer paso en todo eso es humillarme ante Dios, saber que que yo necesito de Él. Entonces lo que yo quiero hacer cada día es ver: Señor, aquí estoy dispuesto, yo quiero tu voluntad en mi vida, yo quiero saber más de quién es, yo quiero acercarme más a ti. Y eso nos entra un poquito más a la presencia de Dios. Algo que bastante para un amigo de Dios, algo que un amigo debe tener, es el deseo de la presencia de Dios. El versículo 7 dice: así que sométanse a Dios, resisten al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, desea la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que
deseamos la presencia de Dios, vamos a tomar pasos de acción. Entonces, nosotros tenemos familiares por todos lados. Si nosotros queremos pasar tiempo con ellos, tenemos que hacer un plan, tenemos que tener algo impuesto para ir a tener tiempo con ellos físicamente. Entonces, así es con Dios. Si yo quiero tomar tiempo de estar en la presencia de Dios, entonces si yo tengo un plan, tengo que resistir al diablo. ¿Cómo voy a hacer eso? La mejor forma de resistir al diablo es así como dice el versículo, es primeramente me tengo que someter a Dios. Si yo me estoy sometiendo cada área de mi vida a Dios, no voy a tener tiempo de andar en las cosas del mundo. Así es, cada día someter más y más de mi vida al Señor y así resistir al diablo, que Dios me ayude en esas áreas. Y el versículo 8 dice, acércanse a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiese las manos, ustedes los inconstantes purifican su corazón. Ahí tenemos la promesa para hoy. Si nosotros nos acercamos a Dios, ¿qué va a hacer Dios para nosotros? Él se va a acercar a nosotros. Qué promesa más dulce para nosotros hoy en saber que nosotros no tenemos que quedar así como estamos hoy. Nosotros podemos acercar a Dios, cuando nosotros ponemos tiempo y el esfuerzo que toma para acercarnos a Dios, tenemos la promesa que Él también se va a acercar a nosotros. Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros. Tomar el tiempo, tomar un plan. ¿Cómo es que voy este año de acercarme más a Dios? Algo que hicimos anoche era empezar un plan. Es por la aplicación de YouVersion. Y si están interesados, nos gustaría meterte en eso. La idea es que todos vamos a ir por el plan del Nuevo Testamento. Y en eso de ayudar uno al otro, de animar uno al otro. Hey, no sé si leíste esa parte, cómo vas con pero es bien bonita la aplicación. Estamos tratando de que funcione, pero yo creo que está funcionando ahora. Entonces, si estás interesado en meterte en un plan donde estamos como iglesia, ayudando uno al otro para que avancemos en nuestro tiempo con el Señor, sería muy bonito. Entonces, si están interesados ahí, pueden hablar después de cómo podemos hacer eso. Pero si estamos deseando la presencia de Dios, tenemos que someternos al señorío de Dios, de no estar tanto tiempo que no ponemos nuestras prioridades en las cosas del mundo, sino que estamos pensando cada día, ok, estas son las cosas que yo quiero hacer, pero ¿qué son las cosas que quiere Dios para mi vida? Aquí son mis planes para mi futuro, pero ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Estoy en una conversación con alguien difícil, ¿qué es lo que Dios quiere que yo diga en este momento? Cada cosa que yo haga, lo estoy sometiendo a Dios para que no estoy viviendo en las cosas que me van a arrancar y me van a llevar más al lugar como a mi vida anterior. Entonces, todo eso describe de buscar la santidad. Muchas veces cuando estamos pensando en santidad y estamos pensando en la presencia de Dios, pensamos en como una emoción que estamos sintiendo que el amor y paz. Pero no es tanto así. Sí, la semana pasada estuvimos hablando de Isaías, de cómo Isaías era una profeta y se le apareció Dios a Isaías. Y cuando él estaba en la presencia de Dios, él no sintió, que mira cómo se siente en este cuarto el amor y paz de este cuarto. No se sintió eso. Y no está diciendo que eso no puede pasar. Pero muchas veces cuando Dios le aparecía a alguien y estaban en la presencia de Dios, lo que ellos sentían era increíble, se daban cuenta de su pecado. Ellos se sentían horribles, así era Isaías, como decía, yo soy un hombre de labios impuros, estoy en una nación de gente que tiene labios impuros. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos con Dios, que nosotros empezamos a darnos cuenta de cómo si estamos pasando tiempo con un Dios santo, nos damos cuenta que nosotros no somos santos. Y eso nos llega a buscar la santidad, porque si nosotros pensamos que estamos bien, no vamos a buscar nada, no vamos a buscar que alguien que nos ayude, menos que Dios nos ayude. Entonces, por eso llega al 8 y el 9, que dice
pecadores, límpianse las manos. Ustedes, los inconstantes, purifican su corazón. El 9, reconocen sus miserias, lloran y lamentanse. Que su risa se convierte en miserias, lloran, llanto y su alegría en tristeza. Entonces es en ver la presencia de Dios. A veces pensamos, sí, ahí me voy a sentir cómodo en la presencia de Dios. ¿Será cierto? ¿Será cierto que vamos a sentir cómodos en la presencia de Dios ahorita mismo? No está diciendo que la vida de un cristiano siempre va a ser ahí llorando todo el tiempo que llegamos a la iglesia a llorar. Son momentos en nuestra vida donde tenemos que realizar, mi pecado es grave. Yo tengo un Dios santo que me ama y Él quiere que yo viva una vida eficaz. Pero mi vida no compara. Y en ese momento no es un momento de felicidad. Es un momento de corrección. Tampoco es una vida donde yo solo vengo a confesar de vez en cuando mi pecado. Es una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento es diferente en que cuando yo confieso mi pecado, yo quiero cambiar mi vida. Ya veo tan grave es mi pecado que ahora mi deseo es ser alguien diferente, una persona, un amigo más cercano de Dios. Yo quiero desear la presencia de Dios, pero si mi vida está llena de pecado, no voy a poder vivir este tipo de vida. No puedo actuar. Yo puedo hacer todas las cosas por afuera. Yo puedo tener la sonrisa. Yo puedo tener toda la Biblia memorizada. Pero si yo ando con pecado en mi vida, yo no puedo tener este tipo de vida de ser el amigo de Dios, un amigo cercano de Dios. Yo tengo que buscar la santidad. Yo tengo que andar buscándolo cada día. Yo tengo que estar quebrantado sobre mi pecado. Pero no queda ahí. El versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. En el contexto del capítulo 3, lo que estaba pasando en las iglesias, lo más probable que estaba pasando en las iglesias, es que los deseos que ellos tenían era tener una posición más alta en la iglesia. Estaban buscando, porque si recuerdan en el versículo 1 dice, hermanos míos, no pretenden mucho de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Entonces, lo que estaba pasando es que todos en las iglesias que estaban ahí estaban buscando lugares como posiciones más altos y más altos, pero su deseo no era para la gloria de Dios, sino que estaban buscando una vanagloria, estaban buscando cómo es que yo puedo tener una posición más alta que mi prójimo para servir a mí mismo. Entonces, si recuerdan cómo empezamos, que muchas veces las guerras y los conflictos entre nosotros empiezan con una pasión que tal vez no es malo. Tal vez tenés el deseo de tener una posición más alto o tener no sé qué. Y esas cosas no están malos en sí si esperamos la exaltación de Dios, si esperamos el tiempo de Dios, si lo hacemos las cosas correctamente, si las cosas que yo tengo, si mi apartamento no es un ídolo en mi vida, sino que es algo normal, que estoy esperando el tiempo de Dios, que Él me ayude en eso. Ahí es donde nos complicamos mucho, es que las cosas que pensamos que necesitamos ahora no es en el tiempo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que orar, tenemos que tomar nuestros deseos, no pelear con las personas que nos están quitando nuestra imagen que tenemos en nuestro cerebro, sino tenemos que orar que Dios nos ayude, tenemos que someter voluntariamente que Dios nos ayude. ¿Y todo eso para qué? Porque yo quiero acercarme a un Dios santo. Y Él quiere cuidar de mí. Yo tengo que confiar en Dios que me ama y por Él no solo estoy entregando cosas a un Dios que tal vez me conteste, que tal vez no, un Padre que me ama y Él sabe lo que es mejor para mí. En Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Qué bonito esa imagen. Así es nuestro Dios.
Nuestro Dios quiere tener esa comunión con nosotros. Él no te está rechazando. Hoy te está invitando a una vida completamente diferente para el año de 2024, de que tenés una vida cercana con Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Es tiempo de acercar a Dios por medio de dar nuestro tiempo, por medio de arrepentir, de vernos en el espejo y saber, Dios, perdóname por lo que yo he hecho en mi vida. Te pido, Señor, que me limpies, que me ayudes a ser el hijo que tengo que hacer para poder tener esa relación que yo quiero tener con Dios. Y así vamos a poder vivir nuestras vidas glorificando a Él, no glorificando a nosotros mismos, porque esa es la diferencia entre estar buscando las pasiones para nosotros mismos y las pasiones de Dios. Que si estoy buscando lo mío, va a haber conflicto, va a haber peleas. Pero si estoy buscando lo de Dios, va a haber paz. Y Dios va a usar mi vida para algo increíble.